Libro de los Salmos. Salmo 119. Salmo 119. Vamos a leer el versículo 161 hasta el versículo número 168. Estoy muy agradecido con el Señor de estar llegando casi a la finalización de este salmo. Me cuesta creer que hemos estudiado más de 5 años este salmo, versículo por versículo, y me da tristeza, y quiero decirlo porque va a quedar grabado, me da tristeza saber que muchos no hemos mejorado en nuestro caminar, sino que hemos retrocedido. Me da tristeza porque cuando se inició este salmo, le decía a usted que este salmo puede cambiar completamente la vida del hombre. No en el sentido de perfeccionarlo, de hacerlo perfecto, sino de ser un hombre de más fe, de más confianza, un hombre perseverante, un hombre entendido, un hombre que no se va a avergonzar ni del evangelio, ni tampoco se va a amedrentar ante los problemas o embates que la vida presenta. Estamos en una naturaleza caída, estamos en un mundo gobernado por Satanás y necesitamos vivir bajo la sombra del Dios omnipotente. Y que el Señor realmente añada bendición al principio de esta enseñanza, porque es mucha paz el desarrollo del tema que estamos comenzando con esta 21ª estrofa. Dice así el Salmo 119 y el versículo número 161. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Tu salvación he esperado, oh Jehová, y tus mandamientos he puesto por obra. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He guardado tus mandamientos y tus testimonios, porque todos mis caminos están delante de ti. Padre bueno y amado, te damos gracias en esta noche por permitirnos abrir las Escrituras. Oramos para que le añadas bendición. Reconocemos y confesamos que necesitamos de tu palabra. Señor, muchos años hemos vivido como a nosotros nos ha dado la regalada gana. Una anarquía completa en nuestra vida. Pero ahora, bendito Dios, que estamos creciendo en edad, estamos viendo la realidad de la vida y más aún con el conocimiento de tu palabra y la revelación que tú nos has dado. Señor, tenemos temor y temblor de no hacer lo que a ti te agrada. Ayúdanos con esta naturaleza que estamos conscientes que es una naturaleza caída y que se revela a cada segundo contra todo lo que es de ti. En el nombre de Jesús oramos. Traigo cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo Jesús, sujeto el principado que se mueve en este municipio. Señor, todo principado de religiosidad, de brujería, inclusive de los sacrificios que en antaño se hicieron en estas tierras, yo sujeto ese principado en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermano, tome asiento. He estado reflexionando y pensando en el nuevo tema que hoy íbamos a iniciar. Estaba muy consciente de la finalización del tema anterior y espero que usted se recuerde. En una reunión oí a mi hermano Fernando
decir que cuando uno mantiene la vida normal de congregarse, esto es recibir los estudios, las predicaciones, cuando se dice algo en cada enseñanza o en alguna prédica, especialmente dominical, que son devocionales, los que estamos siempre siendo enseñados, comprendemos alguna cita bíblica o alguna ilustración que se da siempre de la Escritura en algún tema que estamos desarrollando, que podríamos decir que es fuera de contexto, pero como usted ha estado con la hilación de todas las enseñanzas, usted capta exactamente lo que se está exponiendo y lo que se está diciendo, y aún para algunos de nosotros es como una revelación, es como algo extra que el Señor está revelando cuando están enseñándonos un tema. Y esto se debe a que estamos continuamente recibiendo la enseñanza. Lo hago porque es mi responsabilidad. A mí no me importa su opinión en relación a lo que yo diga. Es mi responsabilidad delante de Dios el hecho de cuidar de su alma. Solo eso. A mí su vida privada a mí no me interesa, su vida familiar a mí no me importa. Yo me expreso en cuanto a lo espiritual. En este lugar en el cual me encuentro, soy responsable de su alma. Y usted es responsable de venir y recibir palabra si usted quiere. Si usted no quiere, usted puede hacer lo que usted considere. Pero yo me veo en la responsabilidad con Dios, que fue el que me llamó y el que se reveló a mí de una forma sobrenatural. Y por lo tanto, no puedo yo fallarle a Dios a ese llamamiento. Suficiente le fallo con mi vida, pero no le quiero fallar con mi llamamiento. Peleo con mis pecados personales, pero no quiero pecar con el ministerio en el hecho de no enseñarle la verdad y no decirle lo que Dios quiere que le diga, o que usted sepa que es responsable de su alma y que es responsable de todo aquello que usted cubre con su sombra. Y tiene que ver mucho con el tema mucha paz. ¿Y por qué no tenemos paz? Porque lamentablemente nuestras prioridades no son las correctas. Si nosotros somos honestos delante de Dios y nos ponemos a la lupa del Espíritu Santo, a la lupa de la palabra de Dios y de la interpretación, que es la revelación correcta de la Escritura o del propósito de Dios para nuestra vida, nos daríamos cuenta que nuestras prioridades no son las correctas. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no tenemos paz? Nos preguntamos por qué no podemos superar los estados depresivos. ¿Por qué no podemos superar la tristeza? ¿Por qué no podemos superar esa situación que aunque lo tengamos todo, nos sentimos como que no tenemos nada? Pues la provisión económica no me es suficiente cuando yo necesito la paz verdadera. O sea, esto es una gran realidad. Entonces, me llama mucho la atención porque estaba meditando en lo que había expresado el hermano Fernando un día de estos. Estaba meditando también en la profecía. La mies es mucha, los obreros poco. ¿Cuántos de aquellos que tenemos llamamiento nos consideramos responsables de no estar en la obra de Dios y que nos afecta esa profecía? Los obreros son pocos. ¿Y cuánto no estamos ejerciendo el ministerio o el don que Dios nos ha dado? Y eso hace que nosotros no tengamos paz. Si usted es una mujer de Dios, si usted es un hombre de Dios por el llamamiento, porque un día usted le aceptó a Él como su Señor y como su Salvador, y usted no está fungiendo como tal, le aseguro que usted no es feliz sobre la faz de esta tierra. Puede tener casa, puede tener trabajo, puede tener profesión, puede tener ingresos, puede tener abundancia, puede tener prosperidad, puede tener viajes, puede tener una cuenta bancaria, usted puede tener una solvencia económica, etcétera, puede inclusive tener una solvencia familiar, pero usted no goza de esa paz porque nada de eso lo da. Si esa paz no es llena por su Dios. Porque si no, pues todos los hombres millonarios fueran felices. ¿Y cuántos se suicidan? ¿Cuántos hombres profesionales y tienen que dedicarse al alcohol para poderse sentir mejor? Porque sin el alcohol se sienten mal, se sienten deprimidos.
¿Cuál es el problema ahí? Fíjese que cuando yo estaba en Cristo en mis primeros años, yo sentía que algo más hacía falta en mi vida. Yo me congregaba y yo decía, algo más falta. Yo me recuerdo que me quebrantaba en las alabanzas que se cantaban en ese tiempo, cantábamos en ese tiempo, le estoy hablando de casi 40 años, y yo sentía que no podía llorar donde yo me encontraba, porque no era correcto. Yo no sabía, no tenía conocimiento de la palabra, y yo quería levantar mis manos. Y no se podía levantar las manos porque donde yo estaba no se podían levantar las manos. Llegué a tener tan pronto un liderazgo y como tenía esa misma doctrina, entonces yo era el que me encargaba de decirle a la oficialidad que no fueran a permitir que nadie se fuera a levantar en lenguas. Imagínense qué tremendo. Y en mí había algo, no sé, me sentía no completo. Y tremendo porque el apóstol Pablo, en su primer carta a los Corintios, capítulo 14 y versículo número 26, 14-26 de Primera de Corintios, dice así, disculpe que me tarde un poquito, pero dice así, ¿qué hay? ¿Qué hay? Pues, hermanos, pregunta, ¿qué hay? Pues, hermanos, yo quisiera preguntarle, ¿y qué hay en usted? Si no tiene estas cosas, usted no tiene paz, porque usted se ha quedado corto, porque usted no busca, porque sus prioridades no son las correctas, porque usted anda buscando lo que usted quiere y lo que a usted le gusta. Y el problema para que nosotros no tengamos paz es eso, de que nosotros queremos elegir. Por eso nuestras prioridades no son las correctas. Dios sabe qué es lo que yo necesito y Dios sabe qué es lo que le ha dejado a la iglesia. Y la iglesia ha escogido lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque los ministros les dan al pueblo lo que ellos piden o lo que ellos quieren o como ellos se sientan cómodos. Pero es un pueblo que no goza de paz. No tiene paz. Es una vida cristiana, pero una vida cristiana sin ningún sabor. Todo es desabrido. Tanto cristiano que no es feliz, tanto cristiano que no tiene vida abundante, tanto cristiano derrotado, tanto cristiano con vicios, tanto cristiano con mal vocabulario, tanto cristiano haciendo burlas de las cosas espirituales, haciendo changoneta a las cosas del Señor. Cristiano, imagínense los inconversos. Yo me recuerdo que cuando yo comencé a levantar mis manos, yo fui vituperado por eso. Cuando yo entendí lo que era la alabanza, ese vacío que no lo llenaba nada, yo no sabía que habían otras cosas en el Señor que me iban a llenar. Y es por eso que traigo a colación lo que dice el apóstol Pablo en este versículo. ¿Qué hay pues, hermanos? Una pregunta. ¿Qué hay pues, hermanos? Y yo le hacía énfasis. Le pregunto a usted y me pregunto a mí mismo, ¿qué hay entre nosotros, hermanos? ¿Qué hay en nosotros? Hermano, increíble, aquí estábamos viendo que David, el que está hablando de la paz, dice que 7 veces al día adoraba al Señor, 7 veces. ¿Y cuántas veces lo hemos adorado hoy nosotros? Dice el libro de Daniel que cuando salió el edicto de la prohibición de la oración o la invocación a cualquier Dios, dice que él, después de que salió el edicto, él fue a su casa, abrió las ventanas y oró como lo solía hacer todos los días, 3 veces en el día. ¿Cuántas veces hemos orado nosotros? Entonces, ¿qué evangelio es el que vivimos? El evangelio que nos han enseñado y el evangelio que a nosotros nos gusta y el evangelio que nos da comodidad, porque es que a mí así me gusta. Yo me recuerdo que había gente que no le gustaban las lenguas, que no le gustaba la profecía, que no le gustaba la alabanza y sus vidas de miseria. ¿Por qué? Porque ellos querían lo que ellos seleccionaban.
¿Por qué tenemos tan mala salud? Porque nosotros elegimos la clase de alimento que deseamos. Y aunque nos digan que este es lo mejor, nosotros nos inclinamos a lo que nos gusta, no a lo que nos beneficia. Entonces lo que nos importa es el paladar y no nuestro sistema digestivo. ¿Qué eres? Lo que lees. ¿Qué eres? Lo que comes. ¿Qué eres? Con quienes te relacionas. El mundo tiene verdades como: dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, a aullar aprende. Y así hay una infinidad de dichos en el mundo que tienen sentido. Entonces, ¿qué hay en usted? Hermano, preguntemos. Este es el lugar donde tenemos que hacer una reflexión. Este es el lugar donde somos confrontados. Esto no se lo van a decir a usted en la casa. Esto no se lo van a decir a usted en el trabajo. Esto no se lo van a decir a usted en el parque. Esto no se lo van a decir allá en el mar cuando usted va a bañarse. Ni se lo van a decir en el estadio cuando usted va al estadio. Se lo van a decir en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque a la casa de Dios asisten los que son sus hijos. Y Él tiene cuidado de nosotros. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Él tiene cuidado de nosotros. Dios tiene cuidado de mí. Yo no me puedo escapar del Señor, hermano. Soy un hombre común y corriente como usted. Y donde menos me imagino, donde menos siento, Dios me está hablando. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, porque los obreros que quieren decir la verdad son muy pocos. Entonces los que no dicen la verdad, los que no tienen compromiso y los que no quieren que sus iglesias se vacíen, esos no son tomados como obreros. Los obreros son pocos. La mies, ¿dónde va Vicente? Donde va toda la gente. Los obreros son pocos. El pueblo de Dios es grande, pero los obreros, lamentablemente, son pocos. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Hermano, el apóstol Pablo es el que está diciendo esto. El perito arquitecto de la iglesia, el hombre que Dios le dio la revelación de la iglesia. El hombre que fue sacado del legalismo, el hombre que fue sacado del antiguo pacto, el hombre que fue sacado siendo un doctor de la ley y siendo un fariseo de fariseos, y un hombre que consintió en la muerte de un discípulo del Señor. Pablo es el perito arquitecto de la iglesia. Cuando os reunís, cada uno de vosotros, no está diciendo de los ministros, está hablando de los creyentes. Usted como varón, usted como hembra, usted como cristiana, usted como cristiano, yo como cristiano, ¿qué hay en mí? ¿Qué tengo? Soy iglesia, decimos, eres iglesia, hermano, amén. Cristo te salvó, amén. Cristo te perdonó, amén. Todo es amén porque es salvación. Pero, ¿qué hay en ti? Si Él lo salvó, ¿qué hay en usted? Si Él la bendice, ¿qué hay en usted? Si usted dice que es iglesia, ¿qué es usted? ¿Qué hay en usted? ¿Se ha preocupado usted por qué lo que hay en usted? Y esto, hermano, tiene que ser por medio del conocimiento que usted lo sepa. Cuando reunís cada uno de vosotros, ¿tiene salmo? ¿Y qué es salmo? Usted debe saber que es un salmo, es un pueblo de Dios. Usted tiene una responsabilidad ante Dios. Usted tiene un compromiso con Dios. ¿Qué hay? ¿Qué salmo? ¿Usted le canta al Señor? ¿Hay salmo en usted? ¿Usted puede cantarle al Señor? ¿Usted puede darle un cántico a Jehová? ¿Usted puede hacer un cántico nuevo dentro de ese cántico que se está alabando? ¿Hay salmo en usted?
Puede salmonear usted, puede cantarle al Señor, puede levantar sus manos, puede postrarse en el suelo, puede danzar delante de Él, puede dar saltos, puede gritarle, como cuando dice la alabanza que gritos de júbilo hay en la casa de los justos. Pero en las casas nuestras lo que se ve son gritos de pleitos, de desavenencias, gritos de celos, gritos de egoísmo, gritos de falta de respeto. ¿Qué hay pues entre vosotros? Cuando os reunís, ¿hay salmo? Algunos, hermanos, ni siquiera queremos cantar. Otros ni siquiera queremos levantar las manos. Pero a la hora que se necesita la bendición de Dios, todos nos anotamos. Estoy tranquilo, no vaya a creer que estoy molesto. Yo he venido feliz, hermano. De veras se lo digo. Lo único que la verdad no se puede decir con risas, ni con chascarrillos. Porque entonces estaría pecando contra Dios al hablarle a usted falsedades. Por eso jamás se me olvida cuando aprendí que el Señor le dijo a Ezequiel, al profeta: te envío a un pueblo que no te quiere oír, pero profeta les envié. Eso significa mañana no van a tener excusa. Porque tremendo cuando el Señor le dice a Israel: te he escogido como especial tesoro. Y no porque fueras lo mejor. Y los que somos de Cristo debemos de entender esa verdad. Sí, Señor, no me has escogido por ser lo mejor. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina. Oiga, hermano, tiene doctrina, tiene conocimiento de la palabra. Eres un maestro de la palabra, porque para poder tener doctrina hay que tener conocimiento, y tener doctrina es poder enseñar, y tener doctrina es tener el conocimiento de que debo de salmodiar. Tener doctrina es sé qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que debo de hacer y qué no debo de hacer. Tener doctrina es saber que puedo ofrendar, tener doctrina es saber que puedo diezmar, tener doctrina es saber que tengo que entregar primicia, tener doctrina es saber que tengo que congregarme, no como muchos que lo tienen por costumbre, no congregarse. ¿Tiene usted doctrina? O sea, ¿tiene usted conocimiento de la palabra de Dios? Porque oiga, mi hermano, de que esta vida es temporal. Usted no va a vivir más de 70, 80 años. Muy pocos pasan de los 80, pues la Biblia en el Salmo 90 dice que la vida del hombre es de 70 y los más robustos de 80. Y después de los 80 viene la muerte. Y en la muerte, ¿qué pasó? Ahí se acabó todo. No se acaba ahí, ese es el asunto. Porque cree que el Padre envió al Hijo solamente para que usted y yo digamos, soy cristiano. Hasta 30, 40, 50 años de vida cristiana. Solo eso. Solo para eso murió el unigénito Hijo de Dios. Dios mismo, que lo abandonó todo. Toda su gloria la dejó. Y vino a la tierra y se hizo hombre. Y nació por medio de una mujer. Y dio su vida sin haber pecado jamás en todo lo que vio en la tierra. Solamente para que usted y yo digamos que somos cristianos nominales. ¿Cristianos nominales? ¿Cristianos solamente de nombre? Hermano, yo le digo una cosa y lo vuelvo a repetir. Si el Señor entrara por esa puerta y nos viera a nosotros, diría, ¿son mis hijos estos? ¿Son redimidos estos? ¿Son a los que yo les he perdonado la vida? Los pecados, perdón, y les he salvado la vida. Esto es, y si el Señor entrara en nuestros cultos, ¿se sentiría como que entra a su casa o se sentiría como que esto es un culto extraño y hasta estamos nosotros presentando fuego extraño delante de Él? Porque si tengo doctrina, sé que no puedo presentar fuego extraño. Porque entonces puedo morir como Elí. Porque entonces podemos morir como Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón y los hijos de Elí.
Por eso necesitamos doctrina, hermanos de alabanza. Necesitamos doctrina, porque no podemos ofrecer fuego extraño. El fuego extraño lo presenta el que no tiene doctrina. Por eso me preocupa a mí lo que los cristianos, hermanos, hacemos, lo que los ministros hacemos o no hacemos, lo que los ministros permitimos, lo que los ministros hacemos en el sentido de que, ¿y dónde está eso que hacemos? Porque si alguien entra por esa puerta y me dice, mire, demuéstreme bíblicamente que lo que ustedes hacen aquí es bíblico. Sí, véngase, le voy a enseñar lo que dice. Usted no sabe lo que dice, lo que significa el tabernáculo de Moisés. Pero eso se queda corto en relación a lo que el Señor quiere. Pero óigame, ¿usted sabe lo que es el tabernáculo de Moisés? Usted sabe que el tabernáculo de Moisés estaba aparte. Se llevaron el arca se recuperó. Y cuando el arca se iba a recuperar, el Señor le dice a David, David, no quiero que te la lleves para el tabernáculo, te la vas a llevar para tu casa. Ahora la pregunta es, ¿tenemos nosotros alabanza en nuestra casa? ¿Tenemos adoración nosotros en nuestra casa? ¿Qué hay en nuestra casa? ¿Qué hay pues entre vosotros? ¿O qué hay pues en vosotros, en cada uno de vosotros? ¿Qué hay? David no se llevó para el templo la presencia del Señor, se la llevó para su casa. Mira qué tremendo esto, hermano. Y que dice la Escritura, y si el juicio de Dios comienza por casa, o no dice así, amén. ¿En dónde queda el pecador y el impío? Si el cristiano sufre porque nos corrigen, ¿cómo le irá al inconverso? Hermano, ¿por qué entró la casa de Noé al arca? ¿Por qué entró y por qué los demás no entraron? Porque los que no eran de la familia, ellos se burlaban de lo que Noé hacía. Y porque se anunciaba algo que nunca se había visto ni se había dado en la tierra, que era llover. Hoy nosotros anunciamos un arrebatamiento y el inconverso se ríe de nosotros. Nosotros queremos vivir conforme a la palabra y los de afuera se burlan de nosotros, fanáticos, ridículos. Pero nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque tenemos un conocimiento. ¿Hay doctrina en usted? ¿Por qué aplaude? Dígame, ¿por qué aplaude usted? Le voy a explicar por qué aplaudo. ¿Y usted por qué danza? Yo le puedo explicar por qué danzo. No es emocionalismo como usted me está diciendo, sino que solo Dios sabe de lo que me ha librado, de lo que me ha salvado, porque la mayoría de las mujeres mire, he oído a hermanos que dicen, es que yo no veía el ridículo como esa hermana que sale ahí. Y yo digo por dentro, Señor, perdónala, porque no sabe lo que juzga. Esa mujer fue sanada de cáncer. Y si ese cáncer te viene a ti, ¿qué harías? A ese hombre, el Señor le acaba de regresar a su hijo. ¿Qué es lo que hace? Que dancemos delante de Dios. ¿Por qué David danzaba con todas sus fuerzas? Él es el que está hablando de paz. Y yo quiero que me pongan no, todavía no he terminado con esto. El 165 les iba a decir, pero no. Quiero seguir con esto. David, voy a terminar la idea mejor. David salió corriendo, iba delante de todo el pueblo. Él era la cabeza. Él era el rey. Imagínense, hermano, que aquí enseño yo que hay que levantar las manos en determinado momento. Hay que levantar las manos en adoración. Yo ya se lo enseñé. Yo no le voy a decir, hermana, por favor, levante las manos, hermana, levante. No puedo.
En la iglesia que estuve predicando el domingo les estaba enseñando y les decía, mire, es una vergüenza que el director de la alabanza le tenga que decir, hermanos, levantemos nuestras manos al Señor, porque levantar nuestras manos al Señor no solo es adoración, sino que le estamos diciendo, Señor, nos rendimos a ti. Oiga, espere. Hágalo usted, no le diga al pueblo que lo haga. El pueblo tiene que hacerlo voluntariamente, y si lo hace es porque tiene conocimiento, y si tiene conocimiento es porque tiene doctrina. Porque usted va cuando hay viento de lluvia a cerrar ventanas que nadie sabe que hay. Porque usted sabe que tiene ventanas. Y cuando no las ha cerrado se le ha metido el agua. Se le han mojado los muebles, se le han mojado la ropa, se le han mojado los aparatos electrónicos, electrodomésticos. Usted tiene conocimiento, usted va a lo último. ¿Y por qué va a saber aquella llave? Porque esa llave se olvida y queda yéndose el agua. Tiene conocimiento. Y a usted le da vergüenza levantar las manos. A mí no me da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque el que me salvó se lo merece. Y cuando yo más lo necesitaba, usted ni siquiera existía. Mire, me ha llovido por la forma en que yo predico. Y si es el don que Dios me ha dado, ¿qué puedo hacer? Porque yo no tengo nada bueno. Ahora, ¿qué es lo que lo lleva a usted a danzar, a cantar? ¿Qué hay en usted que lo hace? ¿Hay gratitud? Mire, cuando uno está en apuro, y lo voy a poner especialmente con nuestros hijos. Mire, tengamos dinero o no tengamos dinero, nosotros resolvemos. Pero mi hijo no se muere. ¿O no? Y si alguien nos ayuda en ese tiempo, los que tenemos gratitud quedamos ligados a esa persona para siempre. Alguien puede decir, no hombre, dale los $1,000 que le costó la operación y te salvó a tu hijo, dáselo, ya no le debes nada. No, le puedo dar 1,000,000 y nunca le voy a pagar. Gratitud. ¿Tiene usted gratitud? ¿Verdad que cuando uno tiene gratitud no le importa la opinión de los demás? ¿Tiene doctrina? Oiga, ¿tiene lengua? Oiga, ¿tiene lengua usted? Y si no tiene, ¿por qué no tiene? ¿Que acaso Dios hace acepción de personas? ¿Que acaso Dios no reparte por igual? Entonces, ¿por qué no hay lengua? ¿Y quién se ha preocupado que no tenga? ¿Por qué no tiene? ¿Y por qué usted no se ha preocupado por averiguar por qué no tiene lengua? Si dice la Escritura, ¿tiene lengua? Imagínate qué tremendo. ¿Tiene el Espíritu Santo control de tu ser? Aunque sea por momentos. Cuando le concedes todo tu ser en la adoración, cuando Él llena todo tu ser, ¿tiene lengua? Imagínese, hermano, mire, yo no termino de pedirle perdón al Señor porque yo era el que le decía a los oficiales, le decían, por favor, usted se me queda aquí. Esa tapadita, cuidadito con esa tapadita. Si se me levanta en lengua, por favor, me la levantas y me la sacas. Y hay de él si no lo hacía. Y se lo digo con vergüenza, hermano, siéntate, hijo, gracias. Pero lo digo porque era una verdad, lo digo por vergüenza mía. Mire, para mí es horrible, hermano, saber hasta dónde llegué. Y perteneciendo a ese ministerio, hermano, el Señor me bautiza en lenguas. Mira qué tremendo. ¿Y sabe lo primero que me dijeron? Mis hermanos amados, los que estaban conmigo años y que yo era autoridad de ellos, ¿sabe qué me dijeron? Los que tenían confianza en mí me dijeron, mira, te arruinaste, me dijeron. Hermano, arruinarse por tener el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Tiene doctrina? Si tiene doctrina va a saber lo que le ha pasado.
Yo no tenía la doctrina porque no tenía el conocimiento, pues a mí se me había enseñado que las lenguas eran solamente para la iglesia en Corinto. Entonces yo andaba buscando a quién consultarle y que me diera una respuesta porque yo no tenía doctrina. Entonces los hermanos a los que me llegué me decían, te arruinaste, Mateo, me decían. Y yo decía, es que no puede arruinar algo tan maravilloso que he experimentado. Y encuentro ahora después en la escritura, ¿tiene lengua? ¿Qué cree que sentí cuando leí por primera vez? ¿Tiene lengua? ¿Tiene salmo? Sí, tengo salmo. Yo le canto al Señor. ¿Tiene revelación? ¿O solo tiene el conocimiento de la letra? ¿Tiene revelación? O sea, ¿tiene revelación en qué sentido? La letra es logos, conocimiento. Revelación es rema. Que esa letra se haga vida en usted. Por ejemplo, usted tenía temor. Entonces usted encuentra en la escritura que usted no debe de tener temor. ¿Cuántas veces encontramos que dice el Señor, no temáis? Es increíble la cantidad de veces que nosotros encontramos en la Biblia, no temáis. Cuando el Señor le dice a Josué que debe conquistar la tierra, dice, no temas ni desmayes, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Cuando se le aparece a sus discípulos en la gran tormenta, en el mar, etcétera, no temáis. Y cuando se le revela a José, no temáis. A José, el esposo de María. Y en tantas ocasiones, no temáis. Pero usted sigue con temor. Pero ahí dice que no debe temer, pero tengo temor, hermano. Pero aquí dice que usted no debe tener temor, pero yo tengo temor. Lo sé en la letra, pero no en la verdad en mí. Entonces viene un día y el Señor le revela esa palabra, le ministra esa palabra, y usted dice, Señor, de aquí en adelante yo no vuelvo a tener temor. Y usted llega a superar el temor. Entonces ese logo se le hizo rema. Usted da testimonio y dice, yo tenía temor. Hoy ya no tengo temor. ¿Y qué hizo ese rema? Confiar en Él. Amén. ¿Tiene revelación? ¿Sabe usted por qué diezma? ¿Tiene revelación? ¿Por qué diezma? Pueden haber dos formas de diezmar. Tres inclusive. Una es la mala. Una porque usted cree, porque le han enseñado, y no doctrina, sino una herejía, que si usted da, Dios le va a dar más. Que si usted diezma, no va a perder el trabajo. Entonces, ese es negocio. Entonces, ese es interés. ¿Me estoy dando a explicar? También usted puede diezmar, porque si no, dice la Escritura, que usted es ladrón. ¿Y por qué diezma usted? Porque no, es que la Biblia dice que si yo no doy mis diezmos soy ladrón. Por eso diezma usted. Qué pena, qué lástima. Pero está uno que dice, yo doy los diezmos al Señor porque son de Él. Y he entendido lo que dijo David, lo que he recibido de tu propia mano, de eso te estoy dando. Ah, ese es rema. Amén, hermanos, Dios mío. Ve la revelación. Usted puede diezmar, pero ¿por qué diezma? Pero si usted sabe por qué diezma, esa es revelación. ¿Qué hay pues en usted? ¿Por qué se congrega? ¿Cuál es la revelación de congregarse si la mayoría no se congrega? ¿O no lo dice la epístola a los Hebreos? No dejando de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Ahora, si usted se congrega, ¿cuál es la revelación que usted ha recibido que no deja de congregarse? Aquí tengo hermanos que no fallan a los cultos. Son muy pocos en relación a todo el número. Pero, ¿sabe usted por qué se congrega? Ah, no, es que mire, si no Dios me va a castigar. Qué mal, no es así. No es así. ¿Por qué se congrega? Es que mire, yo he aprendido a amar
su presencia. He aprendido a amar su palabra. He aprendido que bueno, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me siento bien en la iglesia, me siento bien con mis hermanos. Por eso se congrega, por eso hay revelación. Es que mire, yo me congrego porque yo necesito de Él. Esa es revelación. Pero solamente porque fíjese que tengo que congregarme los domingos, es que eso lo hacíamos cuando no éramos nada. Solo llegábamos a recoger nuestro pedacito de Cristo y nos íbamos. Hoy no es así. Yo necesito de Él. ¿Comprende por qué David era diferente? Por eso David salía danzando y él se puso un efod. Y el efod hace que se le vea parte de su cuerpo. Entonces su esposa Mical por eso lo criticó y le dijo que se había portado como un desvergonzado delante de las criadas de sus siervos. Y David le dice, es que no lo he hecho ni por las criadas, ni por mis siervos, ni por vos. Sino que lo que yo hago, lo hago para Él. Y si eso me hace vil, me haré más vil. Mira qué tremendo. Él tenía conocimiento, tenía revelación. Si no en vano es figura de la iglesia. ¿Y cuánto no llegamos ni siquiera a eso de lo que David hacía, que es figura de la iglesia? Y que es el hombre conforme al corazón de Dios y es el rey de toda la tierra, que cuando nació el Señor Jesús y creció le decían, Jesús, hijo de David. Amén. ¡Qué tremendo! Y le dice todavía David, yo no tengo culpa que tu padre haya perdido el reino, yo no se lo he quitado, pregúntale a Dios por qué se lo quitó. Y no tengo culpa que me haya puesto a mí como rey. Conocimiento y revelación. Ahora, mire qué tremendo. ¿Tiene interpretación? ¿Tiene interpretación? Las lenguas, ¿usted puede interpretarlas? ¿Usted tiene profecía? ¿Puede dar la profecía? ¿Puede usted interpretarlas? ¿Puede usted darse cuenta del mensaje? La mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Qué pensó usted? ¿Qué interpretó? ¿Ve lo que yo interpreté? Es tanto el pueblo de Dios, pero los verdaderos ministros son tan pocos. Que son tan pocos los que no se sientan a la mesa de Jezabel. Increíble, hermano, las cantidades de gente cristiana que hay. Pero, ¿serán obreros los que tienen? ¿O serán asalariados? ¿Tiene interpretación? Cuando usted oye algo, ¿puede interpretarlo? Mire, hermano, qué importante es esto. Ahora, yo me estoy introduciendo, hermano, yo no he empezado todavía con el tema, pero ¿por qué no tenemos paz? ¿O no será que se cumple en nosotros Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento? Usted puede tanto que usted puede discernir, usted puede decir esto no está bueno, esto sí está bueno. ¿Tiene usted el conocimiento para poder decir que lo que se hace es correcto y lo que se hace no es correcto? ¿Tiene usted el conocimiento para saber cuál es el camino que debe de escoger? ¿Usted tiene el conocimiento para saber en qué iglesia se debe de congregar? ¿Usted sabe qué es lo que necesita? ¿Usted sabe qué es lo que busca? ¿Anda buscando lo que usted quiere o lo que Dios le quiere dar? No estoy solo, ¿verdad, hermano? Y le repito, estoy muy bien. No me ha pasado nada ni estoy molesto. Sencillamente me quiero dar a expresar. Ahora, al final, hágase todo para edificación. Y cuando le digo edificación, espero que usted comprenda, sepa que es edificar. Porque dice Pablo que el fundamento ha sido puesto. Este es Cristo. Ahora,
El ministro edifica sobre ese fundamento. Sobre ese fundamento que es Cristo, edifica. ¿Cómo lo ubico? Usted es el creyente. Se pone en usted el fundamento que es Cristo, y yo como ministro es mi responsabilidad. Mira qué importante esto. Así como era responsabilidad de mis maestros hacer de mí un buen estudiante y no lo hicieron. Ahora que soy adulto, yo sé cuáles son mis flaquezas y sé por quiénes tengo esas flaquezas. Porque no se preocuparon en instruirme y enseñarme. Y se valieron de mi niñez, y yo en mi niñez no tuve la capacidad. Por eso usted no tiene la capacidad de hacer lo que usted cree que es bueno. Es Dios quien tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer. Así como ese maestro me tuvo que haber exigido a mí. Entonces, se pone el fundamento, y sobre ese fundamento yo, como ministro, tengo que edificar en usted. Esa es mi responsabilidad. Ahora, ¿cuál es la suya? Edificar sobre eso que yo puse, que he edificado. Por eso Pablo dice, mire cada uno, oiga, qué responsabilidad, mire cada uno cómo sobreedifica. Pero ¿qué sabemos nosotros? Lo único es lo que el pastor nos enseña. Y cuando llega a su casa, cuando lee la Biblia. Y cuando está en su casa, cuando estudia la Biblia. No, el domingo voy a recibir mi mensaje. Solo eso, solo lo que el pastor pone. Y si no es pastor, mire cada uno cómo sobreedifica. Y es por eso que muchos no tenemos paz. ¿Por qué? Porque estamos a la deriva. Porque estamos sin protección. Porque estamos sin la capacidad de enfrentarnos a la realidad de la vida, a los retos de la vida, a los embates de la vida. Vienen las tormentas y dan con ímpetu sobre nosotros y hacen grandes estragos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos sobreedificado. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Qué hay? Que Dios tenga misericordia de nosotros. Bendito Dios. Te damos gracias porque estamos conscientes que no venimos a oír lo que nosotros queremos, sino lo que tú tienes para nosotros. Pues yo no sé elegir, como cuando era niño, no podía elegir. Eran mis padres quienes elegían por mí. Eran mis padres quienes se encargaban de aconsejarme, de conducirme, de advertirme, de señalarme, y aún me tomaban de la mano para que no me perdiera, Señor. Me tomaban de la mano para darme seguridad. Pero ¿cuántos hoy en tus caminos no entendemos esta verdad, Señor? Y es por eso que lo que menos gozamos es de paz. No hay paz en nuestra vida. No hay vida abundante. No hay discernimiento. No hay madurez. Cualquier cosa nos afecta. Cualquier cosa nos asusta. Cualquier cosa nos hace daño. Mucho, ni siquiera nuestros hijos podemos controlar. Por eso, Señor, la mies es mucha. Pero qué calidad de mies. Pues los obreros son muy pocos. Porque a cuántos de nosotros, Señor, tú sientes compasión porque nos ves como ovejas sin pastor. ¿Cuántas ovejas sin pastor habrán, hermano? Porque ni siquiera tienen un pastor que les enseña a cómo enfrentarse a la vida, sabiendo que los tiempos son malos,
y muy peligrosos en nuestro país, peligros por delincuencia, en otros peligros de la abundancia, en otros peligros de la guerra, en otros peligros por situaciones políticas. Y no estamos preparados para ningún medio, Señor, porque nos hemos descuidado de nuestra propia vida. No hemos pensado en nuestra alma, como aquel hombre que decía que iba a hacer más bodegas para meter su producto, y tú le dijiste: necio, y si esta noche vienen a pedir tu alma, ¿qué de ti? Señor, ayúdanos. ¿Qué hay en mí, Señor? Aparte de mi naturaleza caída, aparte de mis debilidades que estoy consciente de ellas, ¿qué hay de ti en mí, Señor? ¿Hay salmo? ¿Hay doctrina? ¿Qué hay en mí, Señor? ¿Hay lengua? ¿Hay interpretación de lenguas? ¿Qué hay en mí, Señor? Que yo pueda ser honesto conmigo mismo, Señor, en esta noche, y darme cuenta si estoy vacío o no de ti, porque lleno de maldad sí estoy seguro que estoy. Lleno de tristezas y dolores sí sé que hay en abundancia. Pero de ti en mí, Señor, ¿qué hay? Hermano, por favor, reflexione un momento. Esto es de vida o muerte. El Evangelio no es para divertirnos. El Evangelio es parecido a la casa donde hay luto. Porque donde hay luto es el único lugar donde el corazón puede ser enmendado. Porque en la casa de fiesta y de banquete nadie piensa en la muerte. Cuando te congregues debes de saber que se te hablará de vida y muerte, de éxito o de fracaso, de un buen final o un mal final en su vida. Cuando venga a congregarse, el Señor le hablará si lo que ha hecho es hojarasca. Y no hablo solo de su vida espiritual, hablo de lo que ha hecho en su casa, en su familia, en su matrimonio, en sus hijos y aún en sus nietos. Todo va a ser probado por fuego. Y nadie le da importancia a esto, solo los pocos obreros que sienten la carga del Señor en sus vidas. Señor, gracias, porque algunos necesitábamos oír esta verdad, Señor. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. Consume con tu fuego todo lo que hay en mí, que no sea agradable a ti, y que cada día que pase te pueda yo servir con un corazón limpio, mi Dios. No te detengas, Señor,
hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado mi Señor, hasta haber acabado tu obra en mi vida. No te detengas, Señor, hasta haber transformado Gracias, Padre, por tu palabra esta noche, Señor, por confrontarnos una vez más, Señor. Gracias por tu bendición, Señor. Te suplicamos que cada día nos ayudes a ser mejores obreros para tu obra, Señor, y a cumplir el propósito por el cual tú nos has enviado, Señor. Gracias. Bendícenos, Padre, que nada nos quite la paz y la bendición que tú nos has dado esta noche. Llévanos con paz hacia nuestros hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.